día tenemos un invitado, digamos así, de prestigio internacional. Se llama Rodrigo Valdés. Usted lo puede recordar seguramente porque ha estado como ministro en un gobierno muy importante y al mismo tiempo porque él es uno de los grandes prestigios que tenemos nosotros los chilenos, a que él nos ha representado en muchas actividades en el extranjero. Por ejemplo, él, a cargo del equipo de investigación macroeconómica de Argentina, Chile, Colombia y Perú, invitado a ser socio del Banco de Brasil, asesor de la Mesa de Operación Interna, participó en el Fondo Monetario, también su director del Departamento Europeo. ¿Cierto? Entonces, aquí el currículo es muy, muy largo y usted ya me conoce, yo prefiero sacarle partido, en este caso al invitado, más que leerle todo el currículo que es muy, muy, muy extenso y muy meritorio por lo demás. Él, ¿no es cierto?, lo está prestigiando no solamente en Chile, sino también en el extranjero. Y además, él, usted sabe, yo aprovecho la ocasión de decirle, él estudió en la Católica, así que le tengo mucha honra, porque yo también he formado docente de la Católica. A ver, Rodrigo, nos interesa mucho, a ver, ¿cómo le ha tocado a usted como economista investigar en este minuto con respecto a lo que significa la economía y la pandemia? Entonces, nos interesa al público en general, ¿cómo le ha tocado a usted investigar este hecho de la pandemia con la economía? ¿Y cómo se ha relacionado tal vez las otras pandemias que eran mucho menores, tanto en España, Italia, etcétera, anteriormente, desde la tuberculosis, qué sé yo? Usted como economista tiene muchísimo que decir. Yo he hablado con los epidemiólogos, con investigadores del virus, y claro, ellos premian decir, no, que lo más importante es la salud, lo más importante es cerrarlo a todos, y justamente los economistas dicen, no, un momentito, si cierra todo, entonces la economía se va al tacho. Usted es la persona más experta en la materia, me interesa mucho que nos diga, que nos cuente un poco cuál es la investigación, el experimento, las conclusiones que usted saca. Claro. Bueno, Giorgio, gracias por la invitación primero, un honor. La verdad es que la pandemia como evento económico era bastante poco estudiado hasta que sucedió. Y esto partió el año pasado y diría que hubo mucho avance del punto de vista teórico y empírico de entender distintos aspectos de los efectos de la pandemia. Teníamos la famosa gripe española, ¿no?, de los 30, y de ahí se había investigado bastante los efectos de ese mundo, y de ahí se sacó algo de experiencia. Yo diría que hemos ido aprendiendo varias cosas que son importantes, donde yo he estado más cerca por lo menos. Eso Primero, nos interesa mucho, mucho, mucho. Sí, lo primero que yo diría es que yo creo que este dilema entre salud y economía, que se vivió intensamente en el segundo trimestre del año pasado, por ahí, que se peleaba, no se puede cerrar porque nos morimos de hambre, tampoco se puede abrir porque nos morimos de COVID. La verdad es que lo que aprendimos es que ese dilema, la verdad es que no existe tanto. De hecho, los países que más contagios tuvieron durante la primera mitad del año pasado fueron los que más sufrieron también económicamente. En el fondo, cuando uno pierde el control de la pandemia, todo se va al tacho. Se va al tacho la salud y se va al tacho la economía también. Porque hay que cerrar la economía o porque la gente simplemente se asusta y no sale de su casa. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es que hay que tratar de invertir en tiempos de un poco más de normalidad a tener mecanismos para controlar que esto no se salga de madre, que no se vaya a cualquier parte. Creo que el gobierno fue aprendiendo eso un poco a golpes, en muchas partes sucedió lo mismo, pero hoy día vale mucho la pena invertir en medidas que son a veces duras, exageradas, para evitar la pérdida de control que nosotros vivimos por ahí por mayo, junio del año pasado. Ese es un gran aprendizaje. Un segundo aprendizaje, diría yo, y esto tiene que ver más con investigación que hicimos en la Universidad Católica con algunos sí, por eso me interesa mucho lo que usted ha hecho. Colegas. Vimos lo siguiente, se acordarán que teníamos estas cuarentenas dinámicas al comienzo de que el ministro iba diciendo esta comuna sí, esta comuna no. Eso tendría cierto sentido bajo dos conceptos. Un concepto es que si uno de verdad pudiera parar el virus con esas medidas. Y de eso hay poca evidencia, la verdad es que no tanto. Pero yo me metí en otra parte con mis colegas, que era tratar de investigar
si es que parar la mitad de la ciudad, por ejemplo, en vez de la ciudad entera, tenía menos efectos económicos negativos. O sea, si valía la pena parar un poco y no parar todo. Y la verdad es que lo que encontramos es que los economistas llamamos esto es muy lineal, en el sentido de que si uno para una comuna más, se pierde y no se pierde crecientemente. Y por lo tanto, yo saco de esa investigación la conclusión, junto con otras que hicieron algunos colegas míos respecto de contagios, que no vale mucho la pena tener estas cuarentenas dinámicas. Lo que hay que tener es tener paquetes grandes, conurbaciones, por ejemplo, todo Santiago. Quizás separar Santiago o en la región metropolitana, separar lo que está muy lejos, que es rural, de lo que es urbano. Pero no tiene mucho sentido, por ejemplo, que Las Condes esté con cuarentena, Providencia no esté con cuarentena y La Reina tampoco esté con cuarentena. Eso no se gana prácticamente nada. Y eso lo aprendimos con datos, etc. Bueno, y por último, quizás el tercer aprendizaje que yo mencionaría respecto de estos temas es la importancia de que los gobiernos tengan espacio para poder gastar más en emergencias. Nosotros tuvimos la suerte, muchas generaciones han trabajado en esto, muchos gobiernos, en no tener demasiada deuda pública. Y de manera que en momentos como este uno puede, en el fondo, echarle mano a eso. Uno puede criticar al gobierno que lo hizo lento, que lo hizo poco, que le costó entenderlo, pero es bien distinto lo que nosotros vivimos que otros países que tenían más deuda y que básicamente no tenían cómo gastar más, cómo apoyar a las personas que se quedaban sin trabajo o a las personas que les pedíamos que no trabajaran, que se quedaran en sus casas. Entonces hay un valor muy importante en mantener en tiempos buenos las finanzas públicas ordenadas, de manera que cuando vienen catástrofes se puede hacer frente a esa catástrofe. Es lo mismo que una familia que vive con la deuda a tope, si tiene un problema, no va a poder conseguir plata. Los países les pasa lo mismo. Y fue bien importante tener capacidad en Chile para poder desplegar una política fiscal que, es cierto, decía yo que llegó un poco tarde, el mismo ministro de Hacienda lo ha reconocido, pero que igual fue importante y va a seguir siendo importante, porque con esta segunda ola también vamos a necesitar de lo mismo. Ahí hay algo que a mí me preocupa, porque hubo un ministro, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo atrás, que tenía una reserva y decía, tiene que gastarla, la política le empieza a exigir gastarla y gracias a Dios en esa oportunidad dijo, no, vamos a tener esta reserva y creo que fue muy bueno eso. Pero parece que con los políticos no es tan fácil. Yo converso a veces con los políticos, pues, yo soy psicólogo y sociólogo, me interesan otros factores, pero le pregunto de repente frente a un programa que me mostraba muy bonito, social, de mucha ayuda, le dije, oye, pero ¿cómo va a financiar eso? Le decía yo, ¿dónde va a sacar la plata? No, me dijo, eso no es un tema económico, es un tema político. Pero ¿cómo hacer un tema político cuando quiere gastar? Y además, no sé, me interesa mucho la opinión suya, creo que Chile hoy día está muy endeudado. Eso habrá que pagarlo alguna vez. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Me interesa su opinión. ¿Cómo lo ves eso a futuro? Es un gran tema esto de cuánto gastar hoy día y cuánto cuidar las finanzas públicas para mañana, ¿no? Es bien interesante que hay gente que se preocupa mucho del medio ambiente, con muy buenas razones, porque tiene que cuidárselo a los nietos, a los bisnietos, pero no se preocupa mucho de la deuda pública que le va a dejar a los nietos y a los bisnietos. Y creo que las dos cosas son parecidas. El cuidado del medio ambiente tiene que ver con esto de preocuparnos de muchos años en adelante. Bueno, la verdad es que por suerte en Chile hemos tenido un manejo muy cuidadoso de las finanzas públicas, pero es una batalla que los ministros de Hacienda tienen que seguir día a día. Hay que entender, los políticos viven más en el corto plazo. Ellos van a las elecciones en un año más, en 2 años más, y tienen que mostrar hechos pronto. Y por lo tanto, tienden a privilegiar más el corto plazo que el largo plazo, ¿no? Sobre todo en estos temas en que uno puede mostrar algo bonito hoy día que después habrá que pagar como sea. En cualquier caso, yo creo que a pesar de las presiones en Chile, creo que nuestros políticos han sido bastante sensatos en todo esto. Si uno compara Chile con otros países, es cierto, nuestra deuda ha aumentado, vamos a tener que hacer esfuerzos
para contenerla. No necesariamente uno paga toda la deuda, lo que pasa es que lo más importante es que no siga subiendo, porque el propio crecimiento de la economía la mantiene a raya, ¿no? Pero lo que uno no puede tener es un déficit grande persistente, como el que tenemos ahora. Esa es receta para que la deuda suba más allá de lo prudente, y eso significa, al final del día, como decía antes, no tener el espacio para reaccionar en caso de necesidad, pero también una serie de otras cosas. De partida, los países endeudados pagan tasas de interés más altas, se gasta plata. Aunque uno no pague la deuda, tiene que pagar los intereses todos los años. Y ahí se empieza a gastar mucha plata. Hay países como Argentina, como Brasil. Brasil paga muchos puntos del PIB, mucha plata en intereses. Y esa tasa de interés más alta, también no es solo que haya que gastar plata fiscal en pagar esta deuda, sino que también estas tasas de interés más altas se transmiten al resto de la economía. Y por lo tanto, por ejemplo, alguien que quiere comprarse una casa ya no tiene el crédito hipotecario que tiene vivir en Chile, sino que tiene un crédito hipotecario como el que tendrán en Colombia o en México, que es más caro, que en vez de pagar 2%, 2,5% por tasas de interés, pagará 4,5%, 5%. Y eso se siente. Por lo tanto, aquí hay que tener harto cuidado. Tampoco se trata de ser un loco y no tener nada de deuda, de no reaccionar en tiempos malos. Ningún extremo aquí es bueno, pero es un manejo que hay que hacer muy fino y difícil, en que Chile ha sido de verdad un modelo para muchos países. Sí, oye, yo he escuchado inclusive comentaristas españoles que dicen que Chile debería estar en Europa. A mí me llamó la atención ese comentario. Sí, muy optimista, me parecería tapando. Estupendo. Pero claro, la pregunta que yo me hago como público, ¿cómo va a pagar la deuda Chile? ¿Emitiendo bonos? Disculpa Bueno, los bonos son deuda, o sea, ya emitimos bonos. Ya. La deuda se generó básicamente porque estamos teniendo déficit. Y tener déficit significa que estamos gastando más de lo que el fisco le ingresa, ¿no es cierto? Ya. Y bastante más. De cada 10 pesos que gasta el fisco, del orden de 3 o 4 pesos son prestados este año. Ahora, ¿qué va a pasar en el tiempo? Es muy importante, primero, que esa brecha entre gastos e ingresos se vaya cerrando. De aquí a 2 o 3 años más, esa es la primera tarea, porque si mantenemos el déficit, la deuda va a seguir subiendo. Y después vamos a tener que manejar esta deuda de manera que, si la economía le va bien, por ejemplo, vamos a poder tener superávits, y en ese caso pagar un poco de deuda. O por último, mantenerla. El plan de gobierno es que la deuda no sobrepase el 50% del PIB, la mitad de todo lo que producimos en el año. Yo creo que ese es un objetivo sensato y creo que hay que tratar de cumplirlo, porque con un país como el nuestro, pues no estamos en Europa, lamentablemente, estamos en la región donde estamos. La verdad es que tener deuda sobre 50% dejan a los países más vulnerables. Como les decía antes, países que tenían deuda de 50%, cerca de 50%, y vino la pandemia, no pudieron gastar, porque les daba miedo gastar, porque si pedían prestado las tasas de interés se levantaban. En fin, esta deuda hay que ir manejándola en el tiempo. Por suerte tenemos todavía una deuda que se puede manejar, no es que estemos con el agua al cuello, pero tampoco podemos pensar que el agua está en los tobillos. El agua estaba en los tobillos hace 10 años y empezó a subir, a subir, a subir, y digamos que lo tenemos en la cintura o un poco más arriba. Y va a seguir subiendo si no nos preocupamos. A ver, sin comprometerlo ideológicamente, aunque no me quiero meter en el tema político, se lo digo al tío. No, pero saber bienes y servicios que me parece a mí que son importantísimos, que permitan pagar la deuda. Habrá algunas cosas que son mejores que otras. Para poner impuestos, justo a ver, cuénteme. No, que se me cortó entre medio. Si me repite. Sí, se cortó aquí. La pregunta mía, sí, aquí también se cortó. La pregunta mía es muy simple. ¿Habrá sistemas, modelos económicos que son mejor que otros para poder pagar la deuda sin entrar en la ideología política? Porque no es mi campo. Y soy psicólogo, sociólogo, analizo, por supuesto, muchas cosas, pero desde la ciencia social. Entonces quiero saber si usted como economista ve mejor que algunos modelos pueden propiciar mayor riqueza que otros,
sin comprometerlo, no lo quiero comprometer ninguna Yo ideología. Sí, no, yo puedo hablar también de política, si quieres, no hay ningún problema. Pero yo, bajo esa duda, me gusta preguntarle a la gente, ¿qué país le gustaría ser? ¿Qué país a uno le gusta? ¿Qué país dice, pucha, ese es un Muy país buena pregunta. modelo para uno? Un poco de cabro chico lo que voy a decir, pero cuando uno era niño, le preguntaban qué quería ser cuando grande. Y uno echaba a volar la imaginación y decía, ya, yo quiero ser médico. Algunos querían ser futbolistas. No conozco a nadie que haya querido ser economista. Ese es un gusto que se adquiere más tarde. Pero en el fondo es, ¿qué queremos ser? Y ahí yo creo que hay modelos de países que a mí me gustan mucho. Y yo tengo una predilección por países como Australia, como Nueva Zelanda, como Canadá. Y la razón tiene varios ángulos. Primero, que no son países tan antiguos. Parecerse a un país europeo que tiene 3.000 años de tradición es más difícil. Los que tienen 200 años como nosotros es más fácil. Son países que están lejos. Bueno, Canadá está al lado de Estados Unidos, eso le ha servido mucho, pero cuando partió desarrollándose... Me gustó su enfoque. Sí, después tienen muchos recursos naturales y lo saben usar. También nosotros. Y por eso, entonces hay que ver qué hacen con los recursos, qué hacen con el cobre en Australia. ¿Quién lo administra? ¿Cómo son los royalties, por ejemplo, para poder financiar temas públicos? Y así hay otras cosas. Ellos han lograron hace muchos años educar mucho mejor a la población que nosotros. Tienen una sociedad mucho más igualitaria. Entonces, yo creo que hay que mirar más esos países exitosos y tratar de ver qué hicieron. ¿Qué hicieron hace 30 años cuando tenían nuestro ingreso? Yo lo puedo contar. Se pusieron de acuerdo, por ejemplo, en que tener demasiada deuda no era bueno. Se pusieron de acuerdo que había que pagar más impuestos y todos tenían que pagar más impuestos si queríamos colegios mejores, salud mejor. Y así, hay muchas cosas que ayudan. Es que en ese momento tenían el mismo ingreso nuestro de hoy día. Es cierto que es incorrecto mirar hoy día Australia y tratar de hacer todo lo que hacen ellos, porque hoy día tienen mucho más ingreso que nosotros. Pero hace 25, 30 años tenían el ingreso que tenemos nosotros hoy día. Y ya hicieron cosas. Bueno, y estos países, en particular Australia y Nueva Zelanda, hicieron pactos sociales muy importantes. Se juntaron a conversar, no hicieron nuevas constituciones necesariamente, pero dijeron, ¿saben qué? El país que queremos construir es distinto. Tiene más plata para poder hacer cosas sociales, podrá tener más cuidado del medio ambiente, podrá tener más defensa de algunas cosas. Todos se ponen de acuerdo, por ejemplo, es decir, ya, la propiedad privada tiene que ser muy respetada. Perfecto, estamos todos de acuerdo en eso. Y ese acuerdo social produce efectos muy importantes en poder crecer más, hay más confianza, hay más participación de la ciudadanía. En fin, tenemos mucho que aprender de estos países. Ahora, tienen algunas ventajas, tenemos que decir. Tienen una tradición anglosajona distinta. Los anglosajones tienen religión distinta, tienen una lógica del trabajo distinta. Entonces también hay que mirar un poco España, también tenemos que mirar un poco Portugal para ver qué hacen ellos, qué hicieron ellos para ver cómo salir. Bueno, Italia, que es en el caso suyo. Claro, pero yo vi, ¿cómo se llama? Me metí, perdona, sujeta tu idea. Yo me metí en Singapur. Singapur era un país pobre y hoy día es una de las grandes potencias donde a mí me llamó la atención el primer gobernante dijo que nuestro país sea un país rico, no pobre, y por lo tanto luchó mucho y hoy día efectivamente no existe la pobreza en Chile. No existe, bueno, es muy interesante Singapur. Y eso me pareció muy bueno, eso, sí, porque pero al mismo está tiempo, tanto peor que Chile. Sí, pero al mismo tiempo tiene varias cosas Singapur que pueden ser más dudosos como un modelo para Chile. Ellos no tenían recursos naturales, son más pequeñitos, están muy cerca de los otros países asiáticos y por lo tanto podían participar de cadenas de producción, etc. Pero también es un modelo de sociedad mucho más autoritario, creo yo, de lo que un chileno promedio querría. De mucha disciplina. Usted sabe, yo estuve en Singapur una vez y salí a correr en la calle.
Ha sido un No calor hay peligro, endemoniado. no hay peligro, no hay No, delincuente, no hay pero a uno no lo asalto. deja, pero a uno no lo deja tirar un escupo en la calle y no No, se puede comer chicle. Entonces no, decía, bueno, tampoco. Pero no funciona sé si muy quiero bien, vivir es un acá, país no sé si quiero vivir rico. acá. Bueno, eso es otro cuento. Pero yo le temo, por Pero, ejemplo, que algunos quieren ponerle eventualmente un sistema autoritario, que han dicho todavía, tipo Lenin, ¿te fijas? bueno, ahí es una, O que le sí, gusta Cuba, o que le gusta Venezuela. Yo no voy a entrar en ese tema con usted en este momento, pero, pero digo, no, pero, entre pero, pero Singapur y digamos un que, Lenin digamos no me que, pierdo. sí, pero digamos que además esos sistemas no sirven. O sea, eh, hemos aprendido, pucha, hicimos experimentos muy grandes, el mundo, los países hicieron experimentos brutales en los últimos 100 años, de todo tipo. Y se ha aprendido mucho de eso. Y hay cosas que uno no debiera tener que volver a aprender. Y por ejemplo, una sociedad capitalista en que la gente tiene propiedad privada, inventa, genera empresas, contrata, es algo que yo creo que ya aprendimos que era la manera de poder crecer. Lo que sucede es que es insuficiente y No, estoy de requiere acuerdo. controles de muchos tipos, Por supuesto. requiere, eso no se hace cargo del problema de equidad, del medio ambiente, y por lo tanto se necesita, si se quiere, mejor mercado y Sí, mejor Estado. sí. Y yo creo que se puede construir eso. Ahora, no es fácil hacerlo, porque si fuera fácil, nuestros países en la región estarían todo desarrollados, no tendrían los problemas que tienen. Entonces, tampoco es algo que naturalmente se dé. Pero yo creo que Chile tiene una muy buena oportunidad de dar otro salto eh, hacia ser un país mucho más desarrollado y que la gente sienta que pertenece a una comunidad más amigable. Ahora, podemos hacerlo mal también. Lo que estamos viviendo Eso es lo que temo yo, requiere, por lo menos los inversionistas. Yo atiendo a algún bueno, inversionista que me dice, mira, yo con la duda todavía no me atrevo a invertir en Chile, y por estoy hablando supuesto, de por muchos supuesto. millones de dólares, o sea, no el Y inversionista eso es, chico. y eso Y es, y eso es eso me ahora. preocupa, Sí, y eso eso me recién preocupa. ahora en la transición. También podríamos quedarnos mal la constitución. Vaya a saber uno qué vaya a pasar. Pero yo creo que es una muy buena oportunidad. Y lo otro es que yo creo que nadie puede restarse a empujar y a usar esta oportunidad para Sí, todos. sí, 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 sí. A ver, nos quedan unos minutos. ¿Qué le gustaría a usted decir de lo que usted quiera, tema libre, antes de despedirlo? ¿Qué le gustaría mencionar, decir, hacer presente en estos minutos? Bueno, yo creo que ¿Algún es muy mensaje, algo? importante, sí, sí, muy importante tomar la oportunidad de la Constitución para reparar y ver si podemos tener un sistema político que funcione mejor. Nuestro sistema político, que es muy latinoamericano, muy presidencialista, eh, no ha dado muestras en la región de decir, esto es un gran sistema. De hecho, casi no hay países presidencialistas desarrollados. Estados Unidos Ajá. es uno, pero es una federación. Entonces creo que todos tenemos que pensar bien qué otro tipo de sistema podemos transitar, hacia qué podemos transitar, hacia un parlamentarismo, como los países que yo mencionaba antes, que es muy lejano a nuestra tradición, o una cosa medio camino, Ajá, como un semipresidencialismo como el de Francia ajá, o el sí. de Portugal. Ujú. Pero creo que eh, incluso más importante que la discusión de derechos, Banco Central, Sí. lo que se ve en la prensa respecto a la Constitución, es este otro tema, el que tengamos un sistema político que pueda funcionar bien, que represente a la gente, que la gente se sienta, que se ve en el sistema político, que es como se veía hace 30 años a propósito. Cuando le preguntaban a la gente en Chile, ¿usted se refleja en algún partido político? 3/4 de la gente decía que sí. Hoy día, Oh, 5% dice ya. que sí. Claro. Entonces, algo hay que, porque los países sin un sistema político que funcione no tienen mucha vuelta. Eso no existe que se desarrollen, que puedan ser buenos para la inversión. Se necesita algo que funcione. Y bueno, hay que ponerse de acuerdo en cuál es ese sistema. Y creo que todos los que estamos en esta cosa de opinar un poco más, tenemos que tomar posición, eh, aprender, conversar, porque ahí yo creo que se juega mucho de lo que viene. Claro, sí, yo me preocupa mucho la gente que va a participar ahí, ¿eh? Porque yo no sé cómo son la capacidad de abstracción, de análisis y capacidad de dialogar. Son mis dudas,
como sociólogo y como psicólogo, porque sale lo que se llama el efecto Dunning-Kruger, que consiste en la persona cree que sabe mucho más de lo que realmente sabe y se la da realmente de opinólogo con fundamento que no tiene. Bueno, yo le agradezco muchísimo su participación. Espero ti, Giorgio, nos tenerlo. vemos. Una vez que tenga más información y más investigación, me va a interesar muchísimo que usted nos aporte información, porque esto está en YouTube, esto queda permanente en YouTube, así que de tal manera cualquier persona puede acceder a él a lo largo de todo el tiempo. Así que le agradezco mucho su participación. Gracias, bueno, y será hasta mucho una gusto. próxima. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.